Hola, hola. Para quienes se encuentran en línea, ¿nos podrían confirmar si escuchan bien? Si escuchan y ven bien, perfecto. Podríamos probar el segundo micro nada más para ver que... Sí, los dos abiertos. Dos, dos, prueba de audio. ¿Te escuchan bien del otro lado? Muchísimas gracias. Sí, teníamos nada más la duda para que no nos fuera a fallar porque la sesión pasada de pronto más vamos a empezar. Estamos recibiendo a las personas tanto en el auditorio como en la sesión web. Gracias a todos por su espera. Si gustan ir dejando sus datos de registro dentro del chat, quienes están ingresando, recuerden colocar su nombre, su correo y adscripción para el registro y reconocimiento para cuando concluya el seminario.
Quienes siguen llegando en línea, gracias por la espera. En unos minutos más vamos a empezar. Les pedimos de favor que sigan haciendo su registro dentro del chat, que vayan dejando su nombre, su correo, su adscripción para el tema del pase de asistencia. En unos minutos más estaremos por iniciar.
Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, en nombre del Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación y en nombre de nuestro rector, el doctor Cipriano Sánchez, y nuestro director de la Escuela de Comunicación, el maestro Josu Garrit, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que es el Seminario Permanente Santander Anáhuac, Innovación, Data y Futuro Académico, donde vamos a estar el día de hoy discutiendo temas muy interesantes. En nuestro tercer módulo hoy vamos a hablar sobre Machine Learning, otra tecnología emergente, no exponencial, que está detrás de todos los procesos de automatización, sistemas de inteligencia artificial y todo el área de innovación. Y para ello nos es un gusto presentar a nuestra invitada ponente el día de hoy, Fernanda de Castro Culaif, quien es brasileña, residente en México desde el 2019. Ella es licenciada en estadística con un MBA en marketing. Es directora ejecutiva de Big Data Hub en Santander, México. Tiene 23 años de experiencia laboral en instituciones financieras en áreas de riesgo, de crédito, producto y ciencia de datos, y ha estado con nosotros en las distintas emisiones que hemos tenido de este seminario, y para nosotros es un verdadero honor tenerla aquí en nombre de Santander y Open Academy. Gracias a ambas instituciones que nos permitieron el día de hoy que Fernanda esté acompañándonos en este espacio. Y Fernanda, sin más, pues te cedemos el micrófono para que puedas iniciar tu conversación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Realmente, ¿no? Agradecer el espacio. Ese seminario me parece una excelente iniciativa y vamos a aprovechar al máximo ese momento. O sea, yo estoy de verdad muy contenta de estar aquí con ustedes, muy curiosa también de escuchar las preguntas y dudas y tal. Y vamos a aprovechar, ¿no? Todo este momento de alguien que está en la vida, pues más bien ahí, ¿no? Dentro del banco, trabajando con toda esa innovación, ¿no? Y muchos aquí en universidades y distintas, ¿no? Funciones, pues súper abierta para las preguntas, dudas, ¿no? Vamos a aprovechar muy bien ese espacio. Bueno, primero, Jorge me presentó, hablo un poquito más así, ¿no? Como pueden ver, pues soy brasileña, estoy en México ya desde 2019. Soy muy feliz en el sentido que yo me formé en estadística, entonces sí, toda mi vida laboral sí fui trabajando en ese tema de modelos, de predicción, con las probabilidades, y ahora todo eso que viene con esa innovación toda tecnológica de machine learning, ¿no? Entonces muy contenta, emocionada en compartir, ¿no? Ese conocimiento con ustedes. Pues muy bien. Vamos a hablar de machine learning, ¿no? Entonces, ya el nombre ya se habla mucho y viene ese punto, ¿no? Machine learning, inteligencia artificial, ¿y qué es? Podemos decir que sí, machine learning es parte de la inteligencia artificial. Todo machine learning es una inteligencia artificial, ¿no? Pero no toda inteligencia artificial es machine learning. Machine learning va muy enfocada en lo que decimos de probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar cómo debemos de entender, ¿no? Machine Learning y su uso. Bueno, obviamente, lo más importante, ¿no? Cuando vamos a pensar en utilizar un modelo, trabajar con probabilidades y el Machine Learning en sí, es muy importante, pues, tener el entendimiento de negocio. Es primero saber hacer las preguntas. ¿Qué quiero saber? ¿No? ¿Qué estoy buscando? Eso es lo principal, ¿no? Porque a veces tenemos de pensar, vamos a armar un dato y correr el modelo. Vamos a decir, esa es la parte más así directa, ¿no? Pero más importante y principal donde tenemos que empezar todo eso es entender lo que quiero contestar. Qué quiero con este modelo? ¿Quiero estimar qué? ¿No? Quiero entender, por ejemplo, hablando de banco, bueno, ¿cuáles son mis clientes con más probabilidad de incumplir, con más probabilidad de no pagar su crédito? ¿No? Entonces empieza ahí la pregunta de entender, ¿qué quiero contestar? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi problema a resolver? Entonces es fundamental y vamos a ver ahí en la secuencia, en el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning, que el modelo en sí es una parte de este flujo, ¿no?
Obviamente después, una vez entendido qué quiero, qué datos necesito, ¿no? ¿Qué voy a necesitar de información? Imagínate, volviendo al ejemplo, ¿no? De riesgo de crédito, se quiere identificar cuáles son los clientes más probables a incumplir. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar de bases de datos, de clientes, voy a necesitar de una historia. Eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de modelos, siempre hablamos de datos, hablamos de historia. Necesitamos, obviamente, de información, analisar lo que pasó y justamente para que seamos capaces de predecir lo que va a pasar. Entonces, obviamente, aquí vamos a necesitar de información de clientes que sí tuvieron alta en su crédito y qué pasó en su momento. O sea, damos el crédito, imagina, hace un año a los clientes y imaginamos, y más bien vemos un año después, ¿qué pasó? ¿Ese cliente incumplió, no incumplió? ¿No? ¿Cuál es su desempeño? Entonces, ese es el armado de datos fundamental para ya empezar a ver cómo diseño, cómo busco los datos que necesito para armar ese modelo de Machine Learning. Muy importante es limpiar los datos, o sea, eso también pasa, aunque que estemos en una institución donde ya hay muchos controles de datos, de calidad y todo, pero siempre pasa, tenemos que garantizar que, que el dato que estemos utilizando realmente tiene total calidad, ¿no? Porque si entra, pues basura, sale basura, ¿no? Eso es fundamental. Explorar esos datos, ahí empezamos a ver, o sea, creemos que pues mejor, las mujeres son más, ¿no? Pagan mejor, son más organizadas y tal. Empezamos a testear hipótesis, ¿no? Empezamos a cruzar información. Podemos ver, pues quizá, ¿no? ¿Será que el género, si miro en la base, realmente veo menor tasa de incumplimiento en las mujeres, ¿no? Y empezamos a testear, eso es un ejemplo, pues hay varios, ¿no? Entonces, podemos, a través de las variables todas que tenemos de comportamiento del cliente, de cómo el cliente se relaciona en el caso con el banco, ¿no? Cómo podemos usar este dato para predecir, ¿no? Para desarrollar el modelo. Ingeniería de datos, ahí viene justamente, una vez que tengo los datos, estoy testeando mis hipótesis, estoy analizando, pues déjame ver, ¿no? Déjame entender cuáles son realmente los datos que parece que son interesantes. Por ahí ya vamos haciendo como si fuera una limpieza, ¿no? Una base como más organizada. Después vamos a hablar de nube, a ver que tenemos que cuidar de los costos, ¿no? Que tenemos en la nube y tal. Pronto llegamos ahí. Después viene el modelo predictivo. Entonces, algo importante, ¿no? Hablar de machine learning, entendemos como los modelos probabilísticos, los modelos predictivos. Entonces, parte de la inteligencia artificial, machine learning es parte de la inteligencia artificial donde el enfoque es predicción. Vamos a hablar de probabilidad, ¿no? Pronto vamos a hablar de algunos ejemplos y ahí viene el modelo. Y después, obviamente, y muy importante, es el resultado. O sea, el modelo si no implantamos, si no usamos, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, extremadamente importante implantar el modelo. Entonces, imagínate que desarrollamos el modelo, identificamos los perfiles de los clientes que tienen más probabilidad de incumplir. Pues bien, imagínate que todas esas variables utilizamos técnicas donde vamos a estimar una probabilidad a cada cliente. Imagínate que esa probabilidad podemos entender como un score, como una puntuación, ¿no? Y podemos ver claramente y definir clientes que tienen una puntuación menor a tanto, pues son clientes que tienen alta probabilidad de incumplimiento. Entonces, por ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Usar el modelo, no vamos a prestar a esos clientes. ¿No? Y eso podemos hablar, ese era un ejemplo de crédito, pero podemos hablar, eso sirve para cualquier industria, ¿no? Vender un producto, quiero vender un servicio. ¿Quiénes son los clientes que tienen un perfil para comprar este producto, ¿no? De comprador del producto. Pues muy bien. Como comenté, ahí viene el tema, ¿no? El tema del dato. Como vimos, después de levantar el caso de negocio que quiero contestar, el dato es fundamental. Algo muy importante que creo que vale la pena y ustedes mismos van a entender, el mundo, todo el tema de transformación digital, ¿no? Lo que llamo en el caso del banco de cloud banking, toda la transformación digital, eso de tener todo en la... Imagínate que tú con la app de un banco en la mano, hablo banco, pero no, también siempre vale la conexión con otros negocios, otras industrias. Pero si tienes la app del banco en la mano,
Imagínate cada clic que haces, que entras, es una información, es un dato. Imagínate la cantidad de datos que tenemos almacenado y qué tan interesante y qué tan relevante pueden ser esos datos para ayudarnos justamente a predecir, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que los clientes que suelen visitar una app, que van haciendo clic en determinadas consultas y tal, pues quizás son los clientes que están buscando crédito o son clientes que están buscando cómo invertir su dinero. Entonces, todo eso podemos justamente identificar cuáles son los clientes que sí tenemos que platicar, tener una conversación para que justamente puedan tener lo que están buscando, que sea el crédito, que sea la inversión, ¿no? Entonces, todo eso es información. Ahora, imagínate el volumen de todo eso, ¿no? Imagínate cuántos datos son. Pues almacenar eso, ¿no? Ya los data warehouses, eso pues ya no soporta. Eso nos hizo el banco y todas las industrias hablar de nube, de tener los datos almacenados en la nube. Creo que ustedes mismos, pues quizá alguien que trabaja con fotos, alguien que trabaja con esta parte de almacenar imágenes y cosas así, pues también ya van teniendo una idea de que en lugar de que yo tenga un HD, voy juntando, pues voy poniendo en la nube, además de respaldo, de tema de seguridad, ¿no? Pasa lo mismo en la industria, ¿no? Tenemos que estar preparados para almacenar grandísimos volúmenes de datos. Y obviamente desarrollar modelos y trabajar con esos datos, pues, ¿no? Ahí viene justamente lo que realmente tiene sentido en términos de técnicas de desarrollo cuando hablamos de muchísimos datos. Inclusive, y hablamos de datos, podemos decir que son datos estructurados, datos que hay en una base de datos, es la base que tenemos desde la app del cliente, los clics que el cliente va, ¿no? haciendo en la app, donde va visitando. Tenemos los datos que tenemos del cliente, el socio demográfico, tal cual. Y tenemos también, imagínate que una llamada del cliente con el contact center, con el ejecutivo, ¿no? Eso también es de data no estructuradas. Imagínate que toda esa data, toda esa conversación que hay, por ejemplo, entre un ejecutivo y un cliente, eso también puede ser una información muy valiosa. El hecho de que el cliente habla con el ejecutivo y dice, pues ya no quiero crédito, no, ya dije, no, no lo necesito y tal. Eso es una información muy valiosa. Y ahora imagínate almacenar eso, tener modelos que son capaces de traducir una conversación, una conversa en una base de datos, en datos, y ese dato justo alimentar en una inteligencia para justamente decir, mira, a este cliente no lo contactes más. Él no quiere crédito, vamos a dar un descanso a ese cliente, ¿no? Entonces son cosas que vamos evoluyendo. La idea es justamente aprovechar al máximo toda esa información que tenemos. Entonces eso hace con que toda esa transformación digital, y yo creo que la pandemia me impulsó muchísimo eso, ¿no? De que todo se puede hacer, no necesita estar presencial, pero cuando hablamos de digital, crece exponencialmente la cantidad de información que podemos tener. Entonces estamos hablando realmente de muchos volúmenes, de una complejidad de datos, una velocidad. A cada minuto una información está saliendo, ¿no? Y la variedad de datos. Entonces, todo el tema de cloud banking, en el caso de banco, toma muchísima fuerza, ¿no? Para automatizar, agilizar y optimizar las operaciones en el sector financiero. Pues en la nube también muy importante el tema de seguridad, ¿no? Entonces realmente tenemos ahí mucho que cumplir en relación a que los datos estén almacenados, ¿no? Garantizando obviamente, ¿no? Toda la seguridad de información de nuestros clientes. Y con toda esa data almacenada, es justamente tener las herramientas y el conocimiento para aprovechar esa data, desarrollar los modelos, ¿no? Tener el uso de la inteligencia artificial. Pues ya nos queda claro, ¿no? Que hay un cambio ahí en términos de cómo vamos a almacenar esos datos, los cuidados que tenemos que tener, la importancia de la calidad de esta información para que realmente se pueda usar, ¿no? En beneficio de su negocio, ¿no? Que sea, en este caso, hablando del banco, por cualquier industria también, ¿no?
Pues muy bien, ahí voy a hablar de un ejemplo, ¿no? Ahí vamos tangibilizando bien así los ejemplos de Machine Learning. Entonces, como comenté, todo Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. Em, un ejemplo muy usado en la banca son los modelos de propensión que llamamos. Entonces, eso hablando de la banca y es fácil también asociar, ¿no?, a cualquier otra industria, que es la probabilidad de un cliente contratar un producto. Y claro, después hay varias variantes, ¿no? Dado que el cliente ya tiene un producto, dado que es un producto nuevo, hay un montón de maneras también de ir afinando al máximo lo que vamos a predecir, pero ese es un modelo realmente muy usado. Entonces, son técnicas. Aquí no quise enfocar en la parte técnica matemática, sé que hay muchos, ¿no? Muchos perfiles. Entonces, en lugar de hablar de las fórmulas, ¿no? Pero vamos a entender que son funciones matemáticas que nos ayudan justamente con la data que tenemos, con los datos que tenemos, preparamos de tal manera que estos datos se transforman en información, en variables del modelo, ¿no? Donde por ahí podemos ajustar funciones logísticas, ¿no? Lo que sea, para estimar esa probabilidad. No sé si ya han escuchado hablar, no, los modelos tradicionales, Machine Learning ya es el modelo como más, ya es una evolución, pero lo que llamamos de modelos tradicionales son funciones de regresión logística, donde estimamos probabilidad. Después tenemos Machine Learning, que es justamente hablar de, si hablamos no, sin hablar de fórmulas matemáticas, pero imagínate que Machine Learning no es una función tal cual, pero tenemos ahí la manera de, imagínate que son varios árboles de decisión, ¿no? La máquina es capaz realmente de encontrar miles de árboles donde voy usando el dato que tengo para poder estimar de la mejor manera la probabilidad, en este caso, del cliente comprar el producto. Entonces, Machine Learning, quien ya ha buscado, quien es más técnico, ya debe de haber escuchado muchas técnicas de Machine Learning. Ahí hablamos de Randall Forest, XGBoost, una sopa de letras, ¿no? Realmente hay varios nombres, pero son técnicas realmente matemáticas donde el objetivo es este, ¿no? Desarrollar, tener una fórmula matemática donde vamos a estimar esa probabilidad. Deep Learning todavía más complejo desde el punto de vista matemático y algo muy importante que hemos visto, ¿no? En nuestro día a día de trabajo, pues los chicos se ponen súper creativos en utilizar súper técnicas y tal, pero a veces no es necesario, a veces imagínate que cuando procesas algo en la nube, entonces imagina que estamos en la nube. Una gran ventaja que tenemos en la nube es la capacidad de almacenar muchísimos datos, grandes volúmenes de datos. Pero todo el procesamiento del dato que vamos a hacer para llegar a esas probabilidades, para tener esos modelos, tiene un costo. Eso cuesta, ¿no? Entonces, pagamos a los proveedores, sin hablar nombres de proveedores de nube, pero ustedes ya deben de saber varios. Eso cuesta. Entonces, mientras si podemos tener modelos robustos que nos pueden dar una buena predicción, ¿no? Que pueden estimar de manera adecuada esas probabilidades, no hace falta que utilice un machine learning, por ejemplo, que son modelos más complejos. A veces una regresión logística, ¿no? Un modelo más tradicional, más simple, vamos a decir así, pues ya me da el resultado que quiero. Entonces, ¿para qué también voy a usar, pagar todo ese poder de cómputo que tiene la nube, de utilizar algo más potente para predecir algo, si una cosa menos compleja computacionalmente, pues ya resuelve, ¿no? Entonces es algo que estamos siempre muy atentos en cuál es la mejor técnica que vamos a usar para estimar esa probabilidad. Y justo, en algunos casos, sí necesitamos utilizar técnicas más robustas que vamos realmente tener un mejor resultado. Ahí justamente es el trade-off que tenemos que ver, ¿no? ¿Cuánto vale la pena realmente ir a técnicas más robustas y tener resultados mejores? ¿Será que voy a tener modelos con mejor accuracy, mejores modelos? Pues si es así, si vale la pena en términos de negocio y tal, y la relación con el cliente, pues a eso vamos, ¿no? Entonces, ese es un punto. Modelos más complejos, más costosos,
no necesariamente van a tener mejor performance a punto de justificar el gasto que voy a tener en correr esos modelos, ¿no? En utilizar esos modelos en la nube, ¿no? Entonces es algo también, ¿no? Ese es un poco, y hablando un poco en el pasado, ese es un problema que no teníamos, porque no teníamos ni los datos en la nube, no teníamos nube, o sea, no estábamos todavía ahí. ¿No? Hablábamos ahí de algunos data warehouses fuera de nube, entonces eran otros problemas, incluso lo caro era almacenar muchos datos. La nube quiebra un poco ese paradigma. Almacenar muchos datos ya no es un tema, ¿no? Realmente sí, la nube está preparada y tiene un buen costo, vamos a decir así, para almacenar datos, pero procesar los datos, ahí eso ahí tiene costo. Y tenemos que justamente entender y aprovechar de manera óptima esos costos que va a generar la nube para trabajar en esos modelos, ¿no? Entonces, a partir del dato, tener los modelos. Entonces, comenté del modelo de propensión, ¿no? El modelo de propensión a compra, el modelo probabilidad del cliente contratar una tarjeta de crédito, probabilidad del cliente contratar un consumo, y también en la misma línea de probabilidades, pues quizás un poco más de complejidad, podemos pensar, hay una vez que tengo un producto, ¿cuál es la probabilidad que me contrate un otro producto? ¿No? Ah, tengo tal producto, ¿cuál es la probabilidad que me contrate un seguro? Entonces son modelos probabilísticos que vamos usando y es muy usado en la banca, ¿no? ¿Cuáles otros modelos tenemos? ¿No? Entonces ahí viene muchísimos modelos, voy a hablar de algunos, ¿no? Entonces nada más para que conozcan, esa es realmente nuestra realidad en el banco, con todos esos datos que tenemos, con las técnicas de machine learning o que sea regresión logística tradicional, con las técnicas que tenemos, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿Cuáles son los modelos que tenemos en la banca? ¿No? Pues muy bien. Propensión a compra, acabamos de comentar, un ejemplo de modelos de probabilidad de comprar un producto. Detección de fraude. Entonces, imagínate también, ¿no? Dado el comportamiento del cliente, imagínate el cliente que está en la app haciendo varios clics, ¿no? Y tal, pues ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente una transacción fraudulenta, ¿no? Que sea un fraude. El cliente está transaccionando y tiene un perfil de transacción, pues siempre compra en tal lugar y tal, hace así, tiene un comportamiento histórico y de repente salta algo muy atípico. No sé si alguien ya recibió una llamada del banco, oye, nada más confirmar si esa transacción no realmente eres tú, ¿no? ¿Quién está haciendo? A mí sí me toca. Entonces a veces me marca el banco, oye, estás comprando no sé qué, a no sé dónde. Pues sí, ¿no? Una vez fui a un supermercado en Estados Unidos y realmente pues nunca había utilizado la tarjeta para comprar en el supermercado afuera y era una compra grande. Pues mi hijo ya estaba allá y estaba ya con mi marido, yo aproveché, fue a hacer unas compras, dejar con ellos y tal, pues me marcan, oye, tú hiciste esa compra, ¿no? Realmente saltó. Eso, todo es eso, es probabilístico, todo eso son modelos que están por detrás. Ahora imagínate este montón de datos, ¿no? Donde todas mis transacciones pasadas, todo eso, entran en esa inteligencia de esos modelos para justamente decir, ¿no? ¿Cuáles son, qué clientes realmente tenemos que hacer una llamada para confirmar, ¿no? A la compra? Pues muy bien, modelos de riesgo, estaba comentando en el inicio, probabilidad del cliente incumplir. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son los perfiles de los clientes con alta probabilidad de incumplir? Entonces, eso va un montón. Imagínate los datos ahí, pues hay clientes que tienen dato en buró, ya han tenido no experiencia crediticia en otras instituciones, entonces nos da muchísima información. Entonces, además de la información interna que podemos tener del cliente, si es un cliente que ya tiene un tiempo en el banco o si es un cliente nuevo, ya tenemos poco, pero si tiene información en buró también, esa es una información muy útil, ¿no? Para entender el comportamiento del cliente. Em, y ahí hacer la estimación con toda esta data. ¿Quiénes son mis clientes que tienen alta probabilidad de incumplir? ¿No? Pues esos clientes no deberíamos de estar prestando. Pues incluso estamos haciendo no algo así de decir, pues ya que el cliente no se endeude más, pues no tiene capacidad de pago. ¿No? Eso es súper importante. Lo mismo con recuperación, la cobranza. Pues ahí ya es un cliente que ya está atrasado.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad del cliente pagarme o no? Eso va a ayudar al banco a definir, pues, cuál va a ser mi estrategia de cobranza para cobrar ese cliente. Voy a hacer llamadas, tengo que hacer varias llamadas. ¿A quién voy a llamar primero? ¿No? Voy a llamar, pues quizá empiezo llamando a los clientes que tienen la probabilidad de pagarme y después voy a los que va a ser más costoso, ¿no? Optimización de efectivo, eso también es un modelo súper interesante para los matemáticos, los modelos estadísticos, los modelos de series de tiempo. También lo que buscamos aquí es que los cajeros, ¿no? Tengan suficiente billetes para que no falte, pero importante, ¿no? En un país, México, Brasil, tenemos el tema de inflación, el tema de tener el dinero inmovilizado es un problema. Yo no puedo dejar un dinero parado en el cajero. Entonces hay que tener un equilibrio entre la necesidad de demanda de los clientes de que van al cajero y sí tienen el billete allá y también que tampoco esté ahí parado el dinero porque es un cajero que casi nadie lo usa y tal, y el dinero queda, es dinero inmovilizado, ¿no? En el banco sabemos que tenemos que cuidar muchísimo de eso. Entonces, con eso utilizamos modelos de series de tiempo. Analizamos, son modelos que van así prácticamente de cajero a cajero, teniendo esa historia en el pasado para justamente entender cuál es la demanda de cash de esos cajeros, ¿no? Cuidando para que no falte, porque si no es un problema de experiencia del cliente. ¿A quién nunca pasó que va a un cajero y pues no, terminó? Esa es una falla, eso no puede pasar, ¿no? Y tampoco que el cajero esté lleno, no va a pasar nunca porque está lleno y pero es un dinero parado. Para el banco eso no es bueno, ¿no? El dinero tiene que estar circulando. El next best offer, next best action, también muy en la industria se habla mucho de esos modelos. ¿Cuál es la mejor oferta? ¿No? Ahí también va todo un tema de probabilidades condicionales, ¿no? ¿Cuál es la mejor oferta a este cliente? El cliente que ya tiene eso, ¿qué tengo que ofrecer? ¿Cuál sería la mejor oferta? A veces hablamos de ofertas, de productos y también action, ¿no? ¿Qué hacer? Porque también es complicado pensar, no voy a vender un producto al cliente, pero realmente lo que el cliente quiere es tener su aclaración contestada. El cliente está molesto con el banco por alguna cosa y en lugar de estar marcando, ofreciendo que compre un producto, pues que resuelva el problema. ¿Cuál es la mejor acción que tenemos que priorizar para este cliente? Todo por detrás de eso son modelos matemáticos, ¿no? El modelo de ahí voy también hay algunos otros modelos, ¿no? Modelos de fuga y cancelación también. ¿Cuáles son los nuestros clientes que tienen alta probabilidad de irse? Analizando el histórico, podemos sí calcular la probabilidad de ese cliente irse en los próximos meses. Pues vamos a hacer acciones de retención. No queremos que ese cliente se vaya. Son modelos probabilísticos. Por tal de todo eso, son modelos, ¿no? Aí después hay lo que llamamos de modelos clasificadores, ¿no? Modelos de que utilizamos datos, ahí no es tanto, ahí no es tanto, no es machine learning, vamos a decir así, son modelos descriptivos, pero muy interesante de comentar con ustedes, ¿no? Para que también conozcan bien lo que tenemos. Como información, ¿no? Por detrás de eso, imagínate que hay muchos jóvenes, ¿no? Estadísticos, matemáticos, que van ahí trabajando con esos datos y tratando de hacer uso de eso, porque ahí está la ciencia de datos, ¿no? Es usar el dato, realmente que el dato tenga una utilidad, ¿no? El índice de digitalización. Como comenté, cada vez que estás entrando en la app, cuando decimos, el cliente es digital, ¿no? En el banco pasa mucho, el cliente es digital, sí, porque el cliente tiene la app y es un cliente digital. Pero hay diferentes niveles de digitalización del cliente, ¿no? En nuestro caso, hay clientes que sí tienen la app, que ni las usa, prácticamente no usa la app. Nada más vemos que si entra, pues entra muy poco. Eso nos dice mucho del cliente, ¿no? Hay clientes que usan la app para consultar, nada más entran, ven ahí el saldo y tal, pues tienen, hay transacciones consultivas, ¿no? En la app. Hay clientes que ya empiezan a usar, ¿no? Tener muchas transacciones monetarias, pues ya usan muchísimas cosas dentro de la app. Imagínate que la app tiene varias funcionalidades, como retiro sin tarjeta, ¿no?
Ah, voy a hacer el retiro sin tarjeta, es una funcionalidad. Ah, voy a usar a mis metas, voy a querer este plan de ir ahorrando y tal. Hay clientes que sí nos usan un montón y hay clientes que nos usan más o menos y otros que no nos usan. Entonces ahí lo que trabajamos fue, imagínate que es un modelo donde utilizamos muchísimos datos de todo el clic que el cliente hace en la app. Entonces todos los clientes desarrollamos un modelo, vamos a decir, descriptivo, ¿no? Por eso digo, a veces no hace falta grandes complejidades en términos de técnicas estadísticas. A veces un modelo descriptivo, como crear una matriz cruzada entre dos datos, la intensidad de uso del cliente en relación a la app y la amplitud, es decir, cuáles son las funcionalidades que esos clientes más usan, ¿no? Que tanto usan. Y por ahí podemos tener un nivel de digitalización. Podemos decir que hay clientes que son súper digitales, hay clientes que son más o menos y hay clientes que son súper pocos digitales, ¿no? Y eso todo es dato, es el uso de la data para darnos información del cliente. Nos queda claro pensar, ¿no? Un cliente súper digital, pues está muy vinculado con nosotros. Si nos usa mucho, si nos está usando mucho, ese cliente sí está muy vinculado con nosotros. El tratamiento con este cliente, ¿no? Es diferente. Ese cliente puede hablar de, está muy preocupado con la experiencia de este cliente en el banco, justamente con los beneficios que tiene que tener, que un cliente que prácticamente no nos usa, consulta el saldo. Ese cliente no, a veces ahí es necesario justamente hablar de fidelizar más a este cliente y tal. Entonces, mira cómo a veces una simple información de nivel de digitalización nos hace con que pues tengamos, ¿no? diferentes acciones y manera de relacionar con esos clientes. Salud financiera también es otro modelo súper interesante, pues salud financiera, creo que muchos ya, ¿no? Ya saben, tiene que ver con no exactamente cuánto gana, pero sí cómo gasta, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que pues quizá pues gana lo mismo que otra persona? Una persona es súper ordenada con sus gastos y la otra siempre le falta, ¿no? Pues bien, hay clientes que sí gastan con lo que es realmente esencial, pues paga su luz, agua y tal, pero ya hay clientes que además de eso tienen un montón de gastos superfluos, ¿no? Entonces, eso todo lo podemos ver, los clientes están gastando, pues hay clientes que pues están gastando muchísimo en viajes, restaurantes y tal. Y lo que estamos buscando justamente es eso, o sea, cuidar también de la salud financiera, ¿no? Imagínate que un cliente que está con una muy buena salud financiera, un cliente que sí realmente tiene sus gastos organizados, pues esos clientes vamos a hablar de invertir, vamos a hablar de cómo rentabilizar, ¿no? Su dinero. Mientras los clientes que están en situaciones más críticas, pues ¿qué hacer? ¿Cómo cuidar, no? Eso es algo también muy nuevo que vamos con esa preocupación de cuidar de la salud financiera de los clientes. Un cliente que ya vemos que está súper crítico, gastando un montón, pues gastando más de lo que tiene y justo con gastos incluso que puede cortar, es un tema de organizarse. Entonces, trabajar, ¿no? Esos clientes sí necesitan de una educación financiera, ¿no? Entonces, mira cómo hablar de datos, de modelos, que sean modelos descriptivos como de social financiera, de digitalización, de modelos probabilísticos y tal, eso por detrás de eso hay un montón de trabajo en términos de datos, matemáticas, tecnología, proceso y el relacionamiento con el cliente, ¿no? Lo que estamos buscando realmente de vínculo con los clientes. Pues aquí es como, ¿no? Hablamos algo muy importante, ¿no? eh, lo que es un modelo ideal, ¿no? Y un modelo real. Entonces aquí vamos a entender un poquito, cuando hablamos de modelos, tenemos que entender que estamos hablando de un proceso muy completo para que realmente sea útil, ¿no? Si vamos a hacer como un paralelo en la universidad, ¿no? Imagínate, estoy en la universidad, estadística, el profesor me da una tarea, oye, vamos a desarrollar un modelo, aquí está la base de datos, vamos a correr una regresión, o más bien, ¿no? Dejamos libres para que ustedes busquen la mejor manera, ¿no? De explicar este fenómeno. Y puede ser, imagínate que es un modelo que tú tienes una base
tú tienes las marcas de los clientes que compraron el producto y no compraron el producto. Entonces vamos a trabajar, vamos a utilizar ahí, ¿no? Las regresiones o los machine learning, el XGBoosting y tal. Vamos a ajustar un modelo que sea capaz de predecir si el cliente contrató o no el producto, ¿no? Eso lo podemos probar porque vamos a tener la función que nos va a estimar algo y después vamos a tener el dato observado. Mientras más acierto tenemos, el modelo, ¿no? Hizo la predicción de que si el cliente va a comprar y vemos que el cliente compró, pues bien, check, ¿no? Entonces, así es muy fácil también ver qué tan asertivo está mi modelo. Pues muy bien, empezamos a investigar los datos, construimos el modelo, ¿no? Tenemos un buen accuracy. Imagínate que testemos varias técnicas de machine learning, incluso regresión logística. Llegamos a uno que tiene una accuracy de 90%, es decir, 90% donde yo digo, el cliente va a comprar o el cliente no va a comprar, sí, acierto, ¿no? Un modelo súper bueno. Tengo un 10, pero, ¿no? Una curso de 90, una calificación 10, estoy muy feliz. Perfecto, ese es un mundo, ¿no? Nuestro mundo en la universidad y tal, donde tengo una tarea, calculo el modelo y tal. Pues en la vida real, ¿cómo es, no? Pues, primero, el problema siempre viene muy complejo, ¿no? Imagínate un banco donde hay varias áreas. Hay el área de negocio que quiere vender, ¿no? El área quiere vender al máximo. El área de negocio de medios de pago de tarjetas, pues quiere vender sus productos. Ahí hay el área de datos, hay el Chief Data Officer y todo su equipo que almacena los datos. Hay el área de científicos de datos, por ejemplo, mi equipo de Machine Learning, que somos quienes vamos a usar esos datos para hacer esos modelos. Entonces, aquí es es el momento justamente donde varias personas, ¿no? En la universidad, pues más bien yo misma con mi computadora y el dato te resuelvo el tema, ¿no? En el mundo, pues ya, eso realmente va de mucha relación entre áreas, entre personas. Eso es fundamental, ¿no? Justamente si queremos tener bien identificado qué quiero buscar, qué voy a hacer, dónde están esos datos, qué calidad tiene y tal, empieza todo ahí, ¿no? De mucha colaboración. Entonces, realmente es algo muy cuidadoso desde el inicio, el trabajo de desarrollo y obviamente todos los procesos y sistemas involucrados, porque lo que queremos al final es que ese modelo por detrás de ver la probabilidad de compra realmente llegue al cliente, la oferta del cliente en el canal más adecuado del cliente. Imagínate un cliente que nunca va a la sucursal. ¿Por qué el ejecutivo va a estar ahí vendiendo ese producto? Si es un cliente que es súper digital, que accede a través de la app, ¿no? El cliente puede realmente contratar la tarjeta a través de la app. Entonces, es todo un proceso. Entonces, aquí el paralelo aquí es justamente que tengamos súper claro que en la vida real, ¿no? En una industria, pues aquí en el caso del banco, pero lo mismo pasa. Desarrollar un modelo y tener un buen modelo no es tan así como fácil, ¿no? Date el modelo y pues ya, ¿no? Va de mucho trabajo de datos, de personas, de procesos, de sistemas y de cómo vamos a llegar al cliente. Entonces, en este caso, ¿no? Podemos incluso tener un modelo con menor accuracy. Si estoy check que estoy usando este modelo, realmente es lo que importa, ¿no? Realmente es ahí donde vamos a estar dando valor a esos datos. Entonces, no es, por eso algo muy importante, y voy a hablar y tiene un nombre como muy también conocido en la industria que llamamos de Machine Learning Operations, ¿no? MLOps. Entonces, también, pues si alguien quiere, ¿no? También entrar al detalle pero en líneas generales, ¿no? Van a escuchar muchísimo. Entonces, hablar de Machine Learning, el modelo de Machine Learning, esa es una parte del proceso. Ese es lo que te va a dar la probabilidad y tal es el modelo. Pero el proceso todo de uso de ese modelo, porque bien eso, el modelo es una parte del proceso. Ese Machine Learning Operations es lo que realmente va a hacer con que mi modelo realmente sea algo útil,
¿no? Porque es donde justamente voy a estar de manera trabajando en un proceso donde empieza el dato, el modelo, decido a cuáles clientes, qué producto, cuál canal, medir el resultado y monitorear este modelo. Porque si vemos, por ejemplo, si mi modelo no está teniendo el accuracy que estimamos, pues tenemos que reentrenar y volver, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión si no cuidamos del monitoreo del modelo? Por eso cuando hablamos de Machine Learning, muy importante eso, ¿no? Machine Learning es una parte, es el modelo en sí, es la técnica estadística que vamos a utilizar para calcular una probabilidad, ¿no? Pero esa es una parte, y si eso no está embebido en en este proceso todo, ¿no? Donde conecta el modelo con el impacto real y de manera repetible, que puede estar alimentando todo eso, corriendo este proceso, pues no funciona, ¿no? Entonces, las empresas es muy importante tener eso en mente. Por eso el trabajo, por ejemplo, de mi equipo, somos una parte de todo este proceso. El suceso, vamos a decir así, del modelo, más allá de que el chico llegue, ah, no, súper, mi modelo está con un KS o con una currency tal, perfecto. Pues ahí es que empieza el trabajo, ahí es donde todo eso tiene que estar conectado. Por eso va mucho de cómo empezamos todo ese trabajo, ¿no? Esa relación colaborativa entre áreas, ¿no? Por eso hablamos también muy importante en el mundo, vamos a decir, de empresas, corporativa, y creo que con cualquier lugar, muy importante esos soft skills, ¿no? Que habla de relacionamiento entre las personas, porque es todo el tiempo. Todo eso, cuando hablamos de áreas, estamos hablando de personas. El área de tecnología, el área de data science, ¿no? El área de negocio, son personas. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Que ocurra esa sinergia entre las personas, las áreas, cada quien con su rol, ¿no? En el proceso para que realmente podamos tener éxito. Bueno, entonces si no hay MLOps, ¿no? Si no hay el proceso, el Machine Learning Operation, ¿qué pasa? Pues ahí empezamos con ofertas mal dirigidas, pues de repente, ¿no? A un chico soltero, sin hijo, empieza a llegar promociones de pañales, ¿no? Entonces, hablando de otras industrias, ¿no? Pues justo ese es dato, ¿no? Realmente el éxito no es el modelo. Si la cosa no está funcionando en todo el proceso, a punto de que cada cliente realmente va a recibir las ofertas que más, ¿no? Les convienen, pues que no ha tenido una buena también experiencia, ¿no? Con Amazon y todo, ¿no? Que llega realmente, me empieza a llegar ofertas que realmente tienen que ver conmigo, con mi historia, historial de compras, con mi perfil, ¿no? Pues empezamos a tener clientes molestos, empezamos a tener riesgos reputacionales también, ¿no? Modelos obsoletos, como comenté, el MLOps, todo eso es un proceso vivo. Tengo que ser capaz de identificar si algo no está funcionando, si el resultado no viene como esperado, para cambiar, para actualizar mi modelo, mejorar mi modelo. Entonces es muy importante cuando hablamos de Machine Learning, pues sí, tener en mente el tema de es parte de un proceso, ¿no? Pues muy bien, ya por finalizar, porque ahí yo creo que es súper importante que tengamos las preguntas. Pues yo hablo y a veces, ¿no? Como vivo el mundo, a mí me parece súper claro, pero súper abierta ahora a las preguntas. Entonces, tres frases para llevarse, ¿no? El modelo, el machine learning, no es el producto final, es parte del proceso, ¿no? El accuracy no garantiza impacto. Yo puedo tener un super modelo, un super resultado, pero realmente si todo eso no está embebido en todo el proceso hasta el cliente y después retroalimentando para medir el resultado, pues no garantiza nada, ¿no? Y MLOps justamente conecta Machine Learning con la realidad, porque es justamente todo el proceso que está, ¿no? Alrededor del uso del modelo, que va desde el dato, el modelo, el cliente, el resultado. Pues muy bien, entonces en banca un modelo que no puede usar no existe, ¿no? Los chicos pueden hacer científicos de datos, muchos modelos,
increíbles en el papel, en el papel con un gran resultado, pero realmente si no está implantado, pues es nada, ¿no? Entonces, sí, Machine Learning es parte de inteligencia artificial, son los modelos probabilísticos y sí tiene que estar pensado en este uso, ¿no? En Machine Learning Operations. Y es eso. Pues dejo ahí abierto preguntas a todos los que están ahí en el chat. Jorge, ¿tú me ayudas? Con todo gusto, Fernanda. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Quienes están en línea, les pedimos que por favor nos las hagan llegar a través del chat para que podamos compartirlas con Fernanda. Vamos a dejar aquí también abierto el chat para estarlo viendo y conforme vayan llegando. Y le voy a pedir a Michelle Jara, quien está en representación de los alumnos, también va a hacer la lectura de las que ya nos han estado pasando aquí Perfecto. en Muy el bien. auditorio. Así es que, Michelle, te dejo la palabra. Claro que sí. Primeramente, me gustaría agradecer a la ponente Fernanda de Castro por su valiosa participación en este seminario y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en el área de Machine Learning, su impacto en esta tecnología en la actualidad. Muchas gracias por su tiempo y por enriquecer nuestra formación académica. Y ahora sí, voy con las Placer. preguntas. Una pregunta es, ¿cuáles diría que son actualmente los principales límites o desafíos del Machine Learning en aplicaciones reales? Y la siguiente es, ¿qué tan importante es la supervisión humana en los sistemas de Machine Learning y por qué no deberían funcionar de manera totalmente autónoma? Y la tercera es, Si quieres, vamos por... Ahí ya voy a olvidarme la primera, perdón. claro que sí. Ahí vuelve la primera entonces. Claro que sí. La primera es, ¿cuál diría que son actualmente los principales límites o desafíos del Machine Learning en aplicaciones reales? Sí, yo diría, ¿no? Y ahí hablo mucho de lo que estamos viviendo, es un cambio incluso de formación, un upskilling de las personas que están ahí. Hablamos de diferentes lenguajes de programación, ¿no? Entonces, en la industria, pues sin hablar nombres, pues estábamos con un determinado, los chicos tenían un determinado conocimiento de programación, pues ahora necesita, pues cambiar, necesitan a un otro lenguaje adaptado a programación en la nube. Entonces es un cambio, ¿no? Entonces, eso no es, vamos a decir así, como un problema, pero sí son cosas que tenemos que considerar, ¿no? El upskilling en términos de conocimiento dentro del equipo. Obviamente, todo el cambio de dónde están los datos, esa migración toda a la nube y tener los datos bien organizados, sí, es algo, ¿no? Imagínate cambiar todos los datos de un lugar a otro dentro de un banco y el banco no puede parar, no para un tantito que vamos a hacer una migración, un cambio tecnológico, pues no, es cambiar la turbina con el avión al vuelo. Entonces, ahí son los desafíos, porque hablamos realmente de muchos cambios tecnológicos, personas, cultura también, porque empieza mucho ese tema de el banco data driven, realmente el uso de datos, el banco muy impulsado por datos, tomar decisiones basadas en datos, también va un tema de cultura dentro de las áreas de negocio. Yo diría eso, que esos son los tres principales puntos. Claro, muchas gracias. Y la próxima es, ¿qué tan importante es la supervisión humana en los sistemas de Machine Learning y por qué no deberían funcionar de manera totalmente autónoma? Esa es muy buena pregunta. Sí, de hecho, cuando hablamos de Machine Learning Operations y tener esta retroalimentación, y obvio, lo que buscamos es hacer lo máximo automatizado posible, ¿no? En realidad, la idea no es que alguien esté generando la base, ahí tal persona va a estar corriendo el modelo, picando el botón y haciendo, o sea, no. Realmente todo eso tiene que estar lo más automatizado posible. Pero el hecho de poner en producción un modelo, imagínate que acabamos de cambiar, vamos a poner un modelo productivo. Eso de que la máquina va a decidir si el modelo va bien, si está funcionando, eso realmente es derivar algo muy delicado, ¿no? Es como también dejar la inteligencia artificial hacer todo y, ¿no? Porque, pues más bien sabemos, ¿no? La inteligencia artificial, tal como decimos, alucina y puede pasar. Y aquí estamos hablando de relacionamiento con el cliente. ¿No? Entonces, sí necesitamos tener la supervisión humana, sí necesitamos personas ahí dando el go, realmente estando bien seguras de que sí vamos a poner ese modelo en producción.
¿no? Entonces, el automático no es 100%, no es totalmente la máquina que está trabajando. Claro, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta por acá y es, ¿qué herramientas de open source recomienda? Esto orientado a los capes de calidad del servicio. Sí, habla de herramienta, pues hay muchas, ¿no? Que son muy buenas. No quería hablar de recomendación para, pues no hacer propaganda de alguna, ¿no? De algo. Pero hoy día podemos decir que las grandes compañías, pues son las mejores que tienen. Realmente están embebidas en todos los grandes bancos, ¿no? Hablando de bancos. Incluso en Santander también, ¿no? Estamos buscando, pues, cada unidad de negocio que sea aquí en México, en Brasil, en España, pues a veces también trabajan con nubes diferentes, ¿no? Pero todas con el mismo nivel de calidad y principalmente cuidando la parte de seguridad y tal, ¿no? Realmente tienen que estar aprobadas para uso, ¿no? En la CNBB. Y vamos a pasar a otras preguntas que tenemos por acá también que están llegando por el chat. Y una última que me dio ahorita Michelle, que dice, Blanca, dice, ¿tienen indicadores y estrategias para cuando la app no funciona y el cliente no puede acceder como pasó el viernes pasado? Sí, Ah, eso está. Ay, qué bien la pregunta. Sí, el viernes pasado sí hubo un tema. Ahí no es tanto relacionado a modelos, ese es un tema tecnológico y realmente algo que viene pasando en Santander, y aprovecho, ¿no? El espacio. Sí, de hecho vamos a cambiar la app, ¿no? Santander va a migrar a una otra app, pues es eso, es cambiar la turbina al vuelo y a veces pasa. Y sí, el viernes pasado sí ocurrió. eh, no tiene que ver con los modelos predictivos, parte tecnológica de los hierros ahí por detrás de todo eso, pero es complicado. No hay como predecir, ¿no? En realidad eso no puede pasar. No deberíamos ni preocupar en predecir porque no debería de pasar. Realmente es algo, ¿no? Muy atípico y no debería ocurrir nuevamente. Nathaniel pregunta, ¿cómo se aborda el tema del sesgo de los modelos de Machine Learning en la toma de decisiones financieras? Si hay algún factor humano antes de tomar decisiones basadas en algoritmos. Sí, el tema de la decisión humana, cuando digo intervención humana, tiene que ver con realmente entender si el modelo está, voy a decir, para dar el ok en la implantación del modelo, sí, no vamos a dejar la máquina tener esa decisión, el modelo se implanta o no. Pero una vez que el modelo está bien, una vez que se desarrolla un modelo y hemos probado el modelo, ya no intervenimos. Cuando hablamos de decisiones masivas, salud, cuando hablamos de decisiones masivas, no vale la pena tener manos. Eso antes de Machine Learning, eso siempre en la industria de retail, ¿no? De que estemos masivos, mucha gente, muchas decisiones a tomar. Los modelos están ahí para eso, para justamente quitar el uso, quitar la decisión manual, que alguien esté, y voy a hacer un paralelo, imagínate un análisis de empresas, ¿no? Entonces, imagínate que en el banco hay la parte retail, la parte de personas físicas, ¿no? Que somos nosotros. Y hay, por ejemplo, también decisiones de préstamos a grandes compañías, ¿no? Toda la parte de CIB, entonces la parte de la banca, las grandes compañías. Entonces, imagínate, es muy diferente un análisis de un crédito, una gran compañía, una compañía ya, pues grande, Bimbo o que sea, imagínate que el análisis ahí sí es un análisis manual. Ahí alguien tiene que entrar porque es un cliente con un monto muy grande. Entonces es un análisis muy personal. Ahora, un retail, personas físicas, pues no podemos pensar en tener personas analizando. Es muy masivo. Realmente ahí son los modelos que deciden, ¿no? Cuando digo el machine learning de no dejar que la máquina esté, eso es en términos de decisión de implantación, que la máquina empieza a reentrenar el modelo, decidir qué modelo es mejor y tal. Eso es lo que tenemos que cuidar y eso es lo que no dejamos que eso, ¿no? Que esté totalmente automatizado lo de machine learning operations. Pero la decisión sí es totalmente automática, porque si no ahí, ¿no? Imagínate el costo para poner personas analizando.
El modelo está justamente para eso. Carlos Rivera pregunta cómo hacen cuando los resultados de los modelos contradicen la experiencia de los expertos. Entonces, ahí viene, ¿no? Esa es la experiencia de los expertos. Cuando hablamos de realmente grandes masas, los modelos están ahí para eso. Imagínate que es un modelo que sustituye un trabajo de un montón de gente que estaría analizando si doy o no al crédito a Juan, a María, ¿no? Entonces, pues es masivo y además rápido. La decisión tiene que ser muy rápida. Entonces, y es mucha gente con montos chiquitos, ¿no? Son montos bajos y mucha gente, mucha decisión a tomar. Entonces, por eso que los modelos ahí tienen que estar con el máximo accuracy posible, pero obviamente nunca va a ser perfecto. Siempre, porque si no, nuestra tasa de incumplimiento sería cero. Si soy capaz de identificar quiénes son los clientes que van a incumplir y mi modelo va a ser 100%, pues ya, ese sería el mejor de los mundos. Pero no es que hay una persona diciendo, ay, no, la máquina dice tú tienes que prestar y yo estoy diciendo que no. Eso no pasa. Tenemos que realmente aprovechar del recurso automático, que la máquina tome la decisión, ¿no? Y obviamente va a haber los errores, así como también si fuera en el lado humano también habría. La diferencia es que el costo de tener las decisiones basadas en una persona analizando cada decisión a tomar, pues se sustituye por la automatización. Por acá preguntan sobre el ejemplo que comentaste de un soltero con anuncio de pañales. ¿Qué pasa cuando justamente el machine learning no intervino, sino el algoritmo de una búsqueda casual? Y yo le aumentaría también como cuando te ensucian tu algoritmo porque prestas tu aplicación y alguien utiliza para encontrar otro dato, ¿no? Sí, exacto, justo, ¿no? La idea es que el dato esté lo más limpio y más fidedigno, ¿no? A la persona justamente para capturar, ¿no? Esa historia de comportamiento. También es muy importante, ¿no? Hay que cuidar de esa historia. A veces la propia historia también nos trae, imagina que yo trato de comprar en ese supermercado en Estados Unidos a cada, no sé, a cada 3 meses, ¿no? Entonces, no vale que a cada 3 meses me van a seguir preguntando si es una transacción atípica. Entonces, es justamente utilizar todo el dato que tenemos para entender realmente lo que es atípico o lo que no tiene sentido. No voy a ofrecer eso a un cliente, pues no tiene nada que ver con toda su historia de pago, ¿no? Toda su historia de transacción. Por acá pregunta Gonzalo que en qué ambiente se desarrolla el machine learning y si y qué recomiendas para incursionar en ello. Entonces, el ambiente, cuando decimos ambiente, ¿no? El modelo de Machine Learning lo corremos en la nube, pues cada banco, cada empresa tiene su propia nube, ¿no? Yo puedo hablar Santander aquí en México, nosotros tenemos Snowflake. El modelo de Machine Learning corremos ahí dentro de Snowflake, decimos, está dentro de la nube. También se prepara vamos a decir así, hay varios desarrollos tecnológicos justamente para habilitar este flujo, este Machine Learning Operations. Entonces, una vez teniendo, ¿no? La nube y una nube donde sí se pueda ya preparar, porque la nube puede ser donde almacenamos los datos, ¿no? Pero tú puedes también tener el modelo, el machine learning corriendo, vamos a decir así, dentro de esta nube, dentro en el caso de Snowflake, o en algún otro, vamos a decir así, alguna otra nube, o sea, es agnóstico más bien a la nube. Mañana si queremos cambiar de nube y tal, pues más bien cambiamos, ¿no? El proceso todo que corremos en una nube, vamos a otra. Entonces, desde que el dato esté en una nube pues ya segura y tal, la que ustedes, ¿no? Entienden como siendo buenas, pues ahí mismo, dentro de la nube. José Luis Gregorio pregunta que si el machine learning sin MLOps es un riesgo, ¿cómo podemos los ingenieros de TI integrarnos mejor en el ciclo de vida de ciencia de datos desde la fase de entendimiento de negocio para asegurar que el modelo nazca con una visión de escalabilidad y no solo como un experimento de laboratorio? Sí, por eso es muy importante que todo el entorno esté listo, ¿no? Para que tengan una idea, en Santander, pues ya empezamos, ¿no? Primero que el dato esté en la nube, y la nube, obviamente, ya con todas las aprobaciones que tenemos que tener en términos de seguridad, de uso, justo por la CNBB. Y después,
garantizar obviamente que dentro de esta nube, dentro del área de tecnología, toda la parte de arquitectura del banco, tiene que trabajar en preparar eso, vamos a decir, los hierros para que eso esté preparado para uso. Pues si no, no hay, ¿no? Entonces es un planeamiento, hay inversión, ¿no? De hecho, es estar consciente, en el caso del banco, era sí o sí, ya no soportábamos más, no se soportaría toda una gama de datos que hoy tenemos con todo ese tema de transformación digital y tal. Lo que teníamos en términos de para almacenar datos, ya estábamos en obsolescencia, vamos a decir así. Entonces, es una decisión que sí va de invertir, de trabajar, de decidir cuál nube vamos y poner el banco en eso, tanto la migración de todos los datos y preparar esa nube para que se pueda operativizar todo ese tema del desarrollo del modelo, implantación y todo. Entonces es una inversión, realmente es una decisión donde requiere ¿no? Una decisión ya bien pensada y invertir. Román Sánchez dice, para las pymes que no tienen tanta información, ¿qué opinas de la data alternativa? Ejemplo, información que usan las fintechs. No, eso está súper bien, ¿no? O sea, eh, eso es muy curioso, ¿no? Las fintechs son nuevas, pero ya nacen en este entorno muy nuevo, ¿no? Ellos ya nacen digitales. Todo eso que hablo de migración, de los datos que estamos en un lugar, que tenemos que migrar a la nube y tal. Mira que el hecho de tener mucha historia, de ser un banco ya de muchos años, de tener mucha historia, si no somos capaces de toda esa historia transformar en información útil, pues de nada sirve. Mira que la agilidad que tienen las fintech de utilizar la data que tienen, a veces no tienen historia del cliente ninguna, pues quizá tienen datos públicos o un buró, ¿no? El buró de crédito, pues es lo que hay. Y la ventaja está justamente ahí. Ellos ya empiezan trabajando en el deber ser, ¿no? Ya nacen, son nativos de nube. Eso trae ya una superventaja. Cristóbal Moreno pregunta, ¿qué técnicas de IA explicables se están utilizando para que los usuarios finales puedan comprender la lógica detrás de los resultados del modelo? Entonces, hay algunas cosas en la industria, por ejemplo, dentro del banco, la parte a veces de riesgo de crédito requiere, ¿no? Una explicación y entendimiento, pero ¿no? Estamos basándonos en qué para decidir el crédito y tal. Ya hay una necesidad de explicabilidad. Pues, y eso todavía no estamos, ¿no? Ahí en esta parte de riesgo de crédito, de tener esas cajas negras y buscar explicar. Entonces, eso no. Y la parte comercial, esta parte de venta y tal, pues, sinceramente, pues no dedicamos tiempo en estar explicando, pues el resultado nos va a decir, si la cosa funciona, pues vamos. Eh, seguramente. Es un montón de datos que está por detrás y la máquina sí es capaz de ver combinaciones de esos datos que sí maximizan el resultado del modelo. Entonces, no hay esta preocupación de, déjame entender qué y dedicar tiempo a eso. Es mirar el resultado, funcionó bien, es lo que queremos. Cristóbal igual pregunta, ante el aumento de ataques de evasión, ¿qué protocolos se están utilizando para proteger los sistemas de detección de fraude en tiempo real? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eso el banco realmente invierte, es muchísimo. Son muchas. La pérdida por fraude puede ser algo realmente devastador. Entonces, el banco invierte muchísimo en modelos y tecnologías para justamente identificar de manera preventiva esos perfiles defraudadores. Entonces, si hablamos de modelos realmente muy sofisticados, ¿no? El banco sí tiene un área específica de fraude que cuida justamente en prevención a fraude. Alexis Cortés dice, ¿qué cursos o certificaciones de MLOps recomiendas tomar? Y eso es algo curioso, ¿no? Que en mi época no pasaba, pero hoy realmente si tú empiezas a buscar, ¿no? Hay muchos cursos, vamos a decir así, gratuitos,
Entonces, incluso los propios proveedores de nube y tal, pues ya suelen tener cursos de formación de MLOps. O sea, no, eh, como a veces termina siendo alguna cosa un poco agnóstica al tipo de la nube, o sea, puede estar una nube de Amazon o una nube de Microsoft, lo que sea, pues teniendo esa formación, ese conocimiento que tú sí puedes buscar de manera como en la web, ¿no? Y seguramente, en el caso del cuando comenté la parte de upskilling, ¿no? Que necesarias las personas y tal, pues obviamente el propio proveedor de la nube ya es quien te va a proveer, ¿no? Esa formación. Carlos Rivera nos manda una última pregunta desde un punto de vista más empresarial. ¿Cómo hacen para evaluar la ventaja competitiva que puede darles un modelo de Machine Learning? Es decir, ¿cómo evalúan el ROI? Bueno, en ese caso, y cuando hablamos de ROE, ¿no? De la rentabilidad y todo. Ahí, ahí hablamos de muchas cosas que se conectan, ¿no? Cuando buscamos realmente a cuáles clientes vamos a vender, la probabilidad de vender, la probabilidad de que el cliente compre el producto, tenemos el eje de probabilidad, la propensión de compra. Imagínate que después eso todo se transforma en una función de optimización. Yo quiero maximizar la venta y quiero disminuir el riesgo de crédito. Entonces, eso es una función de optimización. Ahí es donde justamente buscamos este equilibrio. Por eso eso está en el uso del modelo. ¿Cómo lo voy a usar? El modelo en sí, pues desarrollo el modelo, tengo la probabilidad. Probabilidad de compra y probabilidad de incumplir, ¿no? Después, justamente, hay que cuidar de esa función después que me va a decir a cuáles clientes tengo que ir, de manera que sí, voy a aumentar mi volumen de venta, pero reducir mi costo de crédito, ¿no? Mi riesgo. Entonces ahí es justo la función de optimización que tienes que trabajar post modelo y ya en el uso. Fernanda de Castro Life, queremos agradecerte muchísimo la participación el día de hoy en nuestro tercer módulo del seminario y en agradecimiento la Universidad de Anáhuac, Muchas gracias, el placer Human todo Agriculture mío. Education Lab, tenemos este detalle para ti, pedimos para ello un fuerte Gracias. aplauso. Pues gracias a ustedes, ¿no? Gracias por la atención. Ah, qué lindo. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros, Fernanda, y les invitamos para que quienes nos están siguiendo recuerden, próxima semana vamos a tener el tema Gobierno de Datos y Gobernanza Algorítmica. Estarán con nosotros Miguel Ángel Marín y Mauricio Sarachaga, que estarán en representación también de Santander, dando este tema muy interesante sobre normativas éticas y legales para el uso de la IA, así como los modelos de gobernanza institucional del dato. Le recordamos para quienes están también siguiendo las transmisiones pasadas que en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com van a poder encontrar en la página principal, en la sección de Landscape TV, todas las grabaciones, no solo de estas que hemos tenido, sino de las emisiones pasadas del seminario para que también puedan complementarlo. Que tengan un excelente fin de semana, los esperamos el próximo viernes.